En el mundo de las criptos, una promesa de riqueza rápida puede destrozar vidas. Escucha a una de los miles de afectados por Smart Plus. Yo no entré para ver videos de educación financiera. Yo tenía más de 8 años de vivir sin deuda, cosa que en este momento, por confiar en tu compañía, no estoy viviendo. Pero ¿cómo llegó todo esto a pasar? Todo empezó con una decisión corporativa. El día de hoy, bueno, se tomó la decisión de pagar en CNKT. Eso, pues, fue una decisión corporativa. Pagar en CNKT, su token propio, que hoy vale centavos. Que nos permitió seguir adelante. Eso está establecido en los términos y condiciones. Términos y condiciones que nadie leyó, pero que ahora atan a los inversores a un salvavidas de papel. Se reservan en todo momento el cambio sin previo aviso. Y así, con un anuncio inesperado y unilateral, el CEO de Smart Plus sella el destino de miles de inversionistas. Lo que prometía ser una oportunidad de riqueza se convierte en una pesadilla interminable. Retrasos en pagos que se extienden por meses, excusas técnicas que no convencen a nadie, y un pánico colectivo que crece en grupos de afectados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Ernesto Reséndiz para servirles. El hombre al mando, Ernesto Reséndiz López, un emprendedor con un historial dudoso. Fundador de Tanda Entre Amigos. Somos un grupo exitoso de personas que nos organizamos para ayudarnos mutuamente a través de un sistema en Internet a capitalizarnos para... Antes de Smart Plus, Reséndiz ya jugaba con sueños ajenos en Tanda Entre Amigos, un esquema que sonaba a ayuda mutua, pero olía a Ponzi. Tras su paso por Ecuador, Reséndiz lanzó Tanda Entre Amigos, un supuesto sistema de ahorro con grandes rendimientos. Pero detrás del discurso de prosperidad se escondía lo de siempre, un esquema Ponzi que usaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, dejando tras de sí solo falsas promesas de riqueza. Mientras se multiplicaban los testimonios de afectados, Reséndiz intentaba mantener su imagen pública, reuniéndose con comités y prometiendo soluciones que nunca llegaban. Las marchas comenzaron a crecer, los reclamos se hicieron visibles, y su nombre empezó a aparecer no en portadas de éxito, sino en mantas y protestas que lo señalaban directamente. En el número 700, donde operaba su supuesta oficina, quedaba claro lo que ya muchos sospechaban. La historia se estaba repitiendo. Les pedimos por favor que no graben, o sea, no tiene mucho sentido, pero por favor, creo que quedamos en ese acuerdo si subían para acá. En Smart Plus, las preguntas incómodas no se respondían, se silenciaban. Quien exigía explicaciones era simplemente eliminado de la conversación. Por favor que no graben. En Smart Plus, la transparencia era un lujo. Para ellos. Donde menciono cuál es el proceso completo de la compañía. Desafortunadamente hubo una distorsión en el crecimiento, en donde el ofrecimiento de lo que hace Smart no fue el ofrecimiento correcto. Educación financiera. O solo un gancho para el 10X. Y sé que ese ofrecimiento que se hizo de parte de quizá algunas personas que nos hacen referencia o los van refiriendo, les han ofrecido algo que no es lo que es Smart, ¿sí? Y entonces todo se ha concentrado en los planes y en los beneficios, y se ha concentrado solamente en el tema de los beneficios que se obtienen cuando pues obviamente participan, y no en el modelo completo. Desafortunadamente, muchos de ustedes seguramente pues utilizaban recursos o todos sus recursos, o utilizaban recursos pues, de préstamos, utilizaron otros recursos, y por eso estamos en esta situación. Culpar a las víctimas por prestar lo que no tenían. Clásico. Yo ahora, y creo que lo han visto ustedes mismos, he estado hablando obviamente de que al tener un modelo como este y tener aliados estratégicos, o sea, terceras partes que son las que generan los beneficios, existe un riesgo. Los mismos a los que se enviaban los bitcoins, y de quienes nunca más se supo. Estos son los socios estratégicos. Que por cierto, ¿alguien sabe ahora dónde está? Smart se reserva cualquier comentario.
Y el riesgo creo que es importante mencionarlo. Muchas veces no se mencionó y por eso tenemos, digamos, esta situación en la actualidad. Desafortunadamente no es algo único de Smart. Hay muchas empresas, digamos, que manejan el mercado centralizado que están con limitaciones por cuestiones de regulación. Un caso muy, digamos, palpable, que seguramente ustedes quizá lo tengan muy a la vista, es el caso de Bitso. Bitso limitó los retiros a $14,000 mensuales de criptos y de fiat. Y eso lo hizo Bitso sin avisar también de un día para otro, puso esa política de pagos. Es por la misma situación. Hay una digamos, ahora una sobreregulación sobre, digamos, todo este flujo en el mercado, tanto en el mercado centralizado como en el mercado descentralizado. Entonces estas políticas no nada más afectaron a Smart, afectaron obviamente a todos los terceros que trabajan con nosotros. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Regulaciones o excusas para no pagar. Por supuesto que no me hubiera gustado a mí llegar a una situación como esta, porque creo que nosotros hemos manejado las cosas de manera responsable, siempre todo el tiempo hemos dado la cara y hemos mantenido la compañía abierta. Y entonces, bueno. Curiosamente, cuando se exigía que el CEO diera la cara, el único que apareció fue su mediador, el mismo que tuvo que responder por todo, mientras el CEO brillaba por su ausencia. Quien es, por cierto, Rodolfo Martínez Rogers, director de RX Investment, por si tenían la duda. La situación es que si ustedes de la manifestación, vamos a complicar más de lo que ya está complicado. Tranquilos, todavía no se complicaba. Para Ernesto, por lo menos. Nos dejan trabajar, unos cuantos meses vamos resolviendo y entonces negociamos, entonces vemos la situación de cada quien, entonces vemos las posibilidades. Si no, pues entonces nos seguimos con la misma dinámica. Y lo que va a pasar es eso, o sea, desafortunadamente así es la realidad. Nos cierran la oficina y ahí sí, pues ni cómo atendernos, digo, nos tendríamos que ir por la vía legal. Entonces yo me gustaría que ustedes tomaran conciencia de eso. Les puedo responder las preguntas que quieran y por supuesto que vamos a dialogar. Entonces vamos a empezar, por favor. Un ex empleado de Smart Plus comparte su experiencia trabajando en una empresa acusada de ser un esquema Ponzi. En este resumen, basado en la narración en @piramidoficial, te contamos los desafíos diarios que enfrentó. Describe su tiempo allí como un ambiente muy estresante. Cada día manejaban grandes cantidades de dinero en efectivo, tanto que cerraban áreas como los baños para contarlo sin interrupciones. Era abrumador ver tanto flujo, dice. Pronto se dio cuenta de que presenciaba irregularidades graves, un posible fraude donde el dinero de nuevos inversores pagaba a los antiguos. El equipo vivía con temor constante. Los teléfonos sonaban sin parar con llamadas de inversores furiosos exigiendo la devolución de su dinero, y muchos empleados evitaban contestar para no lidiar con las quejas. Aún peor, los directivos presionaban a los trabajadores para que invirtieran sus propios ahorros en el esquema. No solo inversores, hasta los empleados eran empresas. Nos pedían que participáramos, como si fuera parte del trabajo, relata, destacando la incomodidad de esa expectativa. Este testimonio alerta sobre los riesgos de estos esquemas. Investiga siempre antes de invertir y evita invertir lo que no puedas permitirte perder. Para más detalles, ve el video completo en @piramidoficial. Entonces, lo que yo quiero que de alguna manera que ustedes entiendan es que necesitamos de alguna manera, ya sea dos cosas. Una, que ustedes entiendan, porque lo que nosotros hemos estado pidiendo es tiempo. This is
Max Headroom. Alive out there? Good. Pero esto apenas comienza. Pero no todos se rinden. Hay smart lovers que aún defienden el sueño, aferrados a CNKT como salvación. Este video, tú que eres nuevo conociendo Smart Plus. Smart lovers, comunidad inspiradora o narrativa tóxica. Sí, así es. Mira, yo a veces le pongo el ejemplo a las personas y les digo, imagínate que tienes $1,000,000 en el banco. Denle like a mi primer like. Voy a vender más cuando haya contratado 4 o 7 seminarios de técnica de cierre. No. Nueva estrategia mediática. Limpiar la imagen, no las cifras. En el próximo video, destapamos cómo esta narrativa tóxica sigue viva. ¿Y por qué podría costarte caro? Suscríbete para seguir descubriendo cómo los discursos financieros se disfrazan de innovación.